Buen día, estudiantes de cuarto grado. Vamos a iniciar nuestras actividades de aprendizaje que corresponde a esta semana 23, día 3, de fecha 9 de septiembre del 2020. Área comunicación. Actividad. Escribimos sobre el uso adecuado del tiempo. Nuestra meta. Escribir un texto de recomendaciones sobre la organización de las actividades para el uso adecuado del tiempo. Luego difundirlo con tu familia, tus compañeros y amigos a través de tu maestra o maestro por los medios que tengas a tu alcance. Desarrollo de la actividad. En las actividades anteriores, tuviste la oportunidad de identificar y reflexionar sobre las acciones que realizas en el día y en la noche. También aprendiste cómo se da el movimiento de rotación y cómo el día y la noche influyen en la vida de las personas, los animales y las plantas. A partir de esa información, ¿te gustaría colaborar con las familias recomendando maneras de aprovechar adecuadamente el tiempo para una mejor convivencia? Lee la siguiente situación. El tiempo vuela, aprovéchalo. ¿Has dejado para mañana alguna actividad que deberías hacer hoy? Si es así, es posible que estás utilizando tu tiempo en otras actividades. No te preocupes, organizar tu tiempo es fácil. El uso adecuado del tiempo es muy importante, porque el tiempo perdido ya no se puede recuperar. Para aprovechar bien tu tiempo, reflexiona sobre las actividades que realizas cada día y ten en cuenta lo siguiente. Primero, haz un listado de cada una de las actividades que desarrolles en el día y en la noche. Anota las horas en que las realizas. Luego revisa si corresponde a las actividades escolares, a las tareas del hogar, a las actividades de juego, recreación, momentos en familia o sueño. Después evalúa si las horas son adecuadas y suficientes para cada una de las actividades. Prioriza aquellas que te ayudarán en tu aprendizaje y a lograr una buena convivencia con tu familia. También será necesario que organices tus actividades en orden de importancia. Asigna un determinado tiempo para cada actividad. Recuerda que planificar bien tu tiempo es importante para que puedas estudiar, colaborar en las tareas del hogar, compartir espacios con tu familia, jugar y descansar tus horas completas de sueño. El texto que acabas de leer presenta un conjunto de recomendaciones para organizar y aprovechar bien tu tiempo. Necesitas identificar información importante que te permitirá escribir tu texto de recomendaciones para tus compañeros y sus familias. 2. Retorna al texto leído y responde. Según el texto, ¿qué debes hacer antes de asignar un tiempo para cada actividad? ¿Qué deben hacer? Tal vez realizar un listado de todas sus actividades del día. También poder asignar un horario para cada una de las actividades. 3. Ahora completa los aspectos que solicitan en cada uno de los recuadros. De ser necesario, regresa al texto. Acciones para organizar adecuadamente tu tiempo. Aquí nos indica algunas acciones, como dice, reflexiona, revisa. ¿Qué más le podríamos considerar? Organiza, puede ser desarrolla, evalúa, aprovecha, ordena, etc. Son acciones. Aquí nos indica que vamos a completar algunos conectores de secuencia. Como indica acá, primero, luego, después, también. Podría ser, ¿no? Como te habrás dado cuenta, las acciones están en imperativo, que es el modo verbal que expresa orden o mandato. Estas palabras reciben el nombre de verbo. Estas acciones están acompañadas de conectores para establecer la secuencia entre las distintas acciones. 4. Después de leer el texto, reflexiona y responde la siguiente pregunta. ¿Cómo mejorarías la organización de tus actividades para aprovechar el tiempo y que éste contribuya a mejorar la convivencia familiar? De repente, armar un horario, organizar
su horario de actividades que realizan durante el día. ¿Qué actividades realizan durante el día? Hacer un listado y ustedes arman un horario, ¿no? ¿En qué horario deben realizar cada una de estas actividades? 5. Ahora ya que estás lista o listo, escribe tu propósito. ¿Para qué vas a escribir un texto con recomendaciones? ¿Para qué van a escribir el texto de recomendaciones? Para mejorar la organización de su tiempo, para mejorar la convivencia familiar. También puede ser para facilitar las labores cotidianas o escolares, etc. 6. Iniciamos la planificación del texto con recomendaciones. ¿Quiénes leerán mi texto? ¿Quiénes leerán su texto? Leerán sus familiares, sus padres, sus amigos, sus amigas, etc., ¿no? ¿Qué información necesito para escribir el texto? ¿Qué información necesitamos? Necesitamos información sobre el uso adecuado del tiempo, cómo organizar su tiempo, etc. Siguiente, organiza tus ideas. Organiza tus ideas para escribir un texto que oriente a tus compañeras y a sus familias para lograr un uso adecuado del tiempo. Vamos a organizar aquí sus ideas para que luego escriben su texto, como acá indica, dice el título de mi texto. Van a escribir el título de su texto de recomendación. ¿Cómo iniciaré mi texto? ¿Cómo van a iniciar su texto? ¿Qué recomendaciones incluiré en mi texto sobre el buen uso del tiempo? ¿Qué acciones consideraré en cada una de las recomendaciones? ¿Qué imágenes o dibujos colocaré en mi texto? Van a escribir qué imágenes, qué dibujos pueden colocar en su texto. ¿Cómo cerraré mi texto? ¿Cómo va a finalizar su texto? ¿Qué conectores usaré para establecer la secuencia de las actividades? Esto les va a ayudar a cómo organizar su texto. ¿Cómo van a escribir su texto de recomendaciones? 8. Antes de iniciar la escritura del texto de recomendaciones, revisa los criterios que debes considerar. Acá tenemos un listado de criterios. Dice, breve introducción en la que se exprese por qué es importante el uso del tiempo. Recomendaciones claras, precisas y que guardan relación con el tema. Uso de verbos que indican las acciones de cada una de las recomendaciones. Uso de conectores para iniciar la secuencia de acciones. Dibujos o imágenes que se relacionan con el tema. Título que sintetiza todas las recomendaciones y llama la atención del lector. Uso adecuado de las mayúsculas y los signos de puntuación. Todos estos criterios deben considerar para escribir su texto de recomendación. 9. Inicia la escritura de tu texto de recomendación. Escribe la primera versión de tu texto, el mismo que orientará a tus compañeras y compañeros y a sus familias sobre cómo organizar las actividades para el uso adecuado del tiempo. Aquí van a considerar, ¿no?, el título de su texto. Acá dice breve, acá en este espacio van a hacer una breve introducción sobre la importancia de usar adecuadamente el tiempo. Luego en esta parte del cuerpo van a considerar recomendaciones con acciones precisas para organizar y usar bien el tiempo en actividades provechosas, como estudiar, realizar las tareas del hogar, jugar, descansar, compartir actividades familiares, etc. También van a incluir verbos, por ejemplo, organiza, elabora, verifica, etc. Considera los conectores para indicar la secuencia de acciones, por ejemplo, primero, luego, después, etc., ¿no?
Luego, ¿cómo van a cerrar el texto? Sugerencias o consejos para concluir su texto. Seguimos avanzando. 10. Inicia la revisión del borrador o primera versión de texto de recomendaciones. Aquí van a revisar su primera versión, ¿no? Dice, lee pausadamente tu texto de recomendaciones y corrige lo necesario. Considera los criterios que tú revisaste al momento de planificar tu texto. Pide que un familiar lea el texto que has escrito y te brinde sus comentarios. De esa manera podrás mejorar tus ideas. Apóyate en la planificación y organización de ideas que elaboraste previamente, así como los criterios que revisaste al momento de planificar tu texto. Tenemos aquí algunos criterios. Ustedes van a dar lectura y luego van a indicar que sí consideraron o no han considerado. Por eso, como dice acá, consideré una breve introducción en la que se expresa por qué es importante el uso del tiempo. ¿Consideraron? Sí. Si no consideraron, pondrán no. Las recomendaciones son claras, precisas y están relacionadas con el tema. Usé verbos que indican las acciones en cada una de las recomendaciones. Empleé conectores para indicar la secuencia de acciones. Usé dibujos o imágenes que se relacionan con el tema. El título sintetiza las recomendaciones y llama la atención del lector. Usé adecuadamente las mayúsculas y los signos de puntuación. Todo eso van a hacer una revisión a su texto y luego van a considerar si consideraron o no. Lo harás muy bien. 11. Escribe la versión final de tu texto de recomendaciones. Debes incluir los cambios o las correcciones que hiciste durante la revisión, ¿no? Después de haber revisado, ahora les toca escribir su versión final de su texto de recomendación. Aquí lo van a escribir, su versión final. 12. Comparte con tus familiares la información del texto que acabas de escribir. Explícales cómo está organizada. 13. Evalúo mis aprendizajes. Tenemos acá algunos criterios para evaluar lo que ustedes han podido trabajar el día de hoy. Redacté el propósito de mi escritura. Organicé mis ideas en relación con la organización de las actividades para el buen uso del tiempo. Evité salirme del tema. Revisé y mejoré mi texto de recomendaciones usando criterios de valoración. Consideran si lo hicieron o no lo hicieron. Si colocaste no, escribe una acción que pondrás en práctica para mejorar tu aprendizaje. Esto es la actividad del día de hoy, que corresponde al área de comunicación.